Hola, buenas tardes. Me presento nuevamente, Cecilia Zeta, del proyecto Divulgación de la Ciencia. Como siempre, les doy la más cordial bienvenida a estas charlas de ciencia. Y en esta ocasión hemos invitado al doctor Homero Romero Sánchez, quien es profesor investigador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en el Departamento de Teoría y Análisis, y quien no solo se ha dedicado al ámbito de la planeación urbana, sino más bien al diseño de los asentamientos humanos, que es la carrera que estudió al inicio como licenciatura y que le dio una perspectiva de cómo observar estos diferentes grupos humanos y verlos desde la antropología, desde la etnología. Y después se encuentra un vínculo muy interesante que es el que nos lleva a esta charla, un vínculo con la literatura, con la escritura y con la creación de imágenes a través del estampado, que es la técnica del grabado, especialmente en la técnica del linoleum, que es ancestral y muy bella y que hay una gran escuela mexicana al respecto. Pues bienvenido, Mero, ¿cómo estás? Muchas Buenas gracias, tardes. muy bien, buenas Gracias por tardes. atender a esta invitación. Y hemos titulado para esta charla el grabado para contar historias. Ahorita que nos vayas platicando cómo ha sido tu transcurrir en este campo profesional y cómo uniste dos pasiones, la pasión profesional de la disciplina del diseño, del diseño de los asentamientos humanos, la arquitectura, y después el estudio sobre las ciudades, sobre el turismo, sobre las comunidades, y cómo lo unes con un arte que es el grabado y con la literatura, que es otro tipo de disciplina artística. Entonces, unir estas dos pasiones es un poco lo que hablábamos la vez pasada con Penélope Vargas, que une su amor por la cultura ancestral afrodescendiente con su formación de diseño de los asentamientos humanos, y esto se da una explosión vinculante maravillosa, que es lo que queremos compartir con quien nos observa y con los alumnos principalmente, que puedes tener dos ámbitos de desarrollo emocional y desarrollo profesional para generar un ser humano mucho más completo. Cuéntanos, Homero, ¿cómo es que llegas a este trabajo de el grabado para contar historias? Claro, pues antes que nada, muchas gracias Cecilia por esta invitación a la Coordinación de Extensión Universitaria y a este proyecto tan valioso donde nosotros como académicos o investigadores de esta grandiosa institución podemos difundir nuestras experiencias profesionales, humanas, de vida, por supuesto. Y para responder a tu pregunta, creo que desde que entramos a la UAM Xochimilco como estudiantes, y yo creo que si hay estudiantes que nos estén viendo, seguramente podrán decir sí, creo que una de las cosas que vemos a nivel de trimestres es ese acercamiento con el diseño, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que ahí vamos como enamorándonos de esta visión modular, integral, de el trabajo interdisciplinario, que aunque uno esté en diseño de los asentamientos humanos o ahora planeación territorial, hay un vínculo que nos une con la arquitectura, con el diseño gráfico, con el diseño industrial. Entonces, ante esta, esta sed de conocer más ampliamente el tema del diseño y el arte, me llevaron que en el camino, después de haber terminado la licenciatura, de manera autodidacta trabajar una técnica que se llama Scratch. Digamos que era muy sencilla, tú comprabas las láminas en las cuales tú podías esgrafiar y poder hacer dibujos o ilustrar, por ejemplo, ¿no? Eh, Esto lo trabajé un tiempo, digamos que estuve trabajando en esta técnica durante unos 5 o 6 años. Incluso algunas veces pude participar en esto que se hacía en San Ángel, no sé si todavía En se... el Jardín del Arte Así es, de San Jacinto. algunas veces fui, no me lo tomaba en serio en realidad, iba, yo quería mostrar y ver si gustaba, ¿no?, lo que estaba haciendo. Ya posteriormente pude incursionar en otras cuestiones como la pintura en acrílico. Hice un tiempo trabajo en pintura de acrílico, después me convencí que no era lo mío. Y como te había comentado,
siempre había tenido una fascinación por el trabajo del grabado de Guadalupe Posadas y Leopoldo Méndez, ¿no? Que pues reflejan un poco el costumbrismo, esta visión de la muerte, pero también un lenguaje muy político. Creo que Leopoldo Méndez es como más intenso en ese sentido, ¿no? Y el imaginario de la Revolución Mexicana y otras luchas, ¿no? Otros ideales. Y cuando ya me lo empecé a tomar en serio, fue cuando estaba yo en Bolivia, y habrá que hacer esa conexión, como tú bien dices, porque en mis estudios de doctorado hice un sesgo a los estudios urbanos, pero desde la etnografía y desde la sociología. ¿En qué fue tu doctorado? Sí, Comparte. sí. Lo hice en la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Estudios urbanos está compartido con un instituto de investigación sobre sociedad, urbanización y cultura. Y la otra parte era más gestión. Entonces, allí yo decidí que mi investigación de doctorado tenía que vincularse con las comunidades pristinas o indígenas, aunque ya me han aclarado muchas lecturas que la palabra indígena es más una categoría política que más una definición de identidad, ¿no? Entonces decidí que mi doctorado y mi tesis tenía que ser sobre comunidades indígenas, una comunidad zapoteca en Oaxaca, de cómo se organizan y gestionan su territorio. Esa fue mi tesis y entonces tuve que hacer entrevistas, tuve que acercarme y comprender cómo se organizaban social y culturalmente, pero atravesados también por el poder político y su conexión con la propiedad de la tierra, ¿no? Oye, y en la presentación que nos trajiste, ¿la quieres que la pasemos? Sí, por favor. Porque luego nos podemos aventar 3 horas platicando y de repente nos acordamos que la presentación que amablemente armaste para esta charla no la pasamos. Bueno, antes de que vayamos a la presentación que nos traes, quiero agradecer a quien nos esté viendo y los invito a que nos hagan algún comentario o alguna pregunta con Homero, porque bueno, aquí está y le podemos preguntar algo de lo que ustedes vayan viendo. Muchas gracias. Adelante, Homero. Sí, bueno, si vamos a la presentación en la imagen número 3, lanzo una pregunta. Esto porque estando ya trabajando en Bolivia, después de que terminé el doctorado, que mi trabajo fue gestionar un acercamiento entre comunidades rurales locales versus instituciones de gobierno para comercializar productos artesanales, quinoa, producción de carne de llama. Es acercar estas cooperativas y asociaciones a un nivel de gobierno federal y después ver cómo comercializar eso de lo rural a los mercados urbanos y al mercado internacional. En ese camino yo empecé a estudiar portugués y al mismo tiempo estaba haciendo estudios de grabado en la Academia Nacional de Bellas Artes de Bolivia. Hernando Siles, así se llama la academia, y como te comentaba, de pronto mi profesor pues era muy reservado, muy callado, pero sí te hacía observaciones sobre tu avance en tu trabajo. Y después me enteré que era un artista consagrado. Era Leopoldo Méndez. Exacto, exactamente. Y él, bueno, prácticamente su obra es grabado. Y yo en algún momento que dudé, le dije, oiga, ¿usted cree que está bien mi camino, que va bien mi trabajo? Porque en ese momento yo descubrí, al estar estudiando la lengua portuguesa y conocer más de la cultura brasileña, descubrí algo que se llama la literatura de cordel. Y quiero responder a esta pregunta, ¿qué es la literatura de cordel y por qué yo la retomo para mi trabajo en el grabado? Entonces la literatura de cordel no es otra cosa más que pequeños libritos, traje un ejemplar, donde se conjuga la literatura popular, es decir, en la región nordeste de Brasil, los pueblos afrodescendientes o afrobrasileños
tienen el gusto por rimar y escribir. Qué padre. Y entonces lo que se hizo fue un cruce entre la poesía popular y alguien que ilustraba lo que popularmente se decía, ¿no? Historias de amor, personajes, Su héroes, cotidianidad. exacto, o seres mitológicos. Y entonces me gustó tanto esta idea de la literatura de Cordel que decidí yo apropiármela para hacer algo parecido. Y justo en ese instante conocí a una chola paceña, quien había escrito un texto que me pareció lindísimo porque hablaba de la relación de las mujeres cholas con su cabello. ¿Quiénes son las cholas paceñas? Sí, las mujeres cholas paceñas son mujeres indígenas aymarás que viven en áreas urbanas, en este caso La Paz, por eso dicen cholas paceñas. Entonces encontré un texto muy, muy lindo que incluso me permití traerlo para no leerlo todo quizás, pero una parte, para mostrar después con imágenes qué relación tiene este texto con el grabado que yo después trabajé. ¿Puedo leerlo? Sí. ¿Sí? Si no te llevas 2 horas. No, justo sí. El texto se llama Las trenzas de Chola, la autora se llama Yolanda Mamani. ¿Sabían que el cepillado del cabello y el trenzado es todo un ritual para las mujeres de pollera? Bueno, es un ritual para mi madre y para muchas otras mujeres, pero también hay otros significados. Según mi mamá, al cepillarnos y trenzarnos el cabello, expulsamos las malas energías, pero al mismo tiempo atraemos las nuevas y las buenas energías. Así que cada que estamos tristes por cualquier motivo, nos peinamos el cabello y nos hacemos nuestras largas trenzas solo por el gusto de peinarnos. También es una expresión de libertad y de desahogo, porque apenas nos hacemos trenzas, nos ponemos de buen humor. Por eso me gusta mucho cepillar mi cabello y hacemos trenzas junto a mi madre. Hacerme trenzas junto a mi madre, pero también porque es un momento de encuentro entre ella y yo. Nos miramos como en un espejo la una a la otra. Cuando estamos juntas y como no hay espejo en la casa de mi pueblo, entonces nos miramos ambas, si estamos bien peinadas o no, y al mirarnos nos reímos a carcajadas, porque cuando una se ríe, al ver la cara de la otra, piensa que está mal peinada, aunque no lo esté. Cuando estamos solas, nos miramos en el agua. Es un extracto. Sí, entonces yo al leer este texto me encantó por esa relación de el cuerpo de la persona con su cabello, ¿no? Y con la otra. Exacto, ¿no? Y la interacción entre mujeres, esos momentos como de intimidad, de privacidad. Y a partir de allí yo comencé a bocetar primero, a hacer como un concepto, una idea a partir de los párrafos que yo estaba leyendo. Y si vemos, por ejemplo, en la presentación. Ajá, en la presentación, en la foto número 5, este es uno de los primeros grabados que hice donde plasmo, por ejemplo, esta relación de la niña Aymara con su madre, digamos, en la privacidad de su casa, haciendo este peinado, ¿no? Este fue como uno de los que más gustó, digamos, cuando yo lo he presentado en exposición, como les dije, nunca me lo había tomado en serio hasta cuando dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no poder compartir este arte, ¿no? En la siguiente, que es la fotografía número 6, podemos ver, por ejemplo, una abuelita que está como pensativa, sentada, y sus trenzas se extienden hacia el cielo y con ellas se forma un nido de pájaros. Porque en una parte del texto dice eso, que los cabellos que se caen al suelo, los pájaros los recogen y con ellos forjan sus nidos. Entonces, cuando yo lo leí en el texto, me lo imaginé, dije, ¿cómo puedo plasmar eso? Entonces, fue así, dije, bueno, unas trenzas que se tejen hacia el cielo y forman un nido donde está esta familia de aves, ¿no? En la siguiente, que es como muy emblemática,
es justo este párrafo que les he leído, donde madre e hija están mirándose, peinándose, riéndose. Y algo que quiero decir de este grabado es que el personaje que podemos ver a la izquierda, joven, es justamente Yolanda Mamani, la que escribió el texto. Porque yo le dije, además de usar tu texto, me gustaría grabarte a ti. Y sí, yo utilicé como un primer recurso la fotografía para después dibujar y bocetar y hacer el concepto final que quedó plasmado en el grabado. Entonces, aquí si miran ustedes son dos espejos, pero además visto a través de las dos mujeres, ¿no? La madre y la hija. Ya más abajo, es otra serie, porque son dos series de grabados que hice. Una fue Las trenzas de Chola, a partir de ese texto. Y en el segundo, porque pienso también que debemos de hacer contranarrativas. O sea, es decir, hay un discurso que escuchamos recurrentemente en la tele, en la radio. Los estereotipos. Los ¿no? estereotipos, exactamente. Pero de pronto poner en relieve otros saberes, otras formas de vida, otras sensibilidades, es un poco darle la vuelta a esos discursos hegemónicos que nos permean también, de algún modo. Y además le di la vuelta a un personaje mítico en Bolivia que se llama Equeco, que es una figura de un hombre pequeñito que va cargando un costal gigante y es el símbolo de la abundancia en el mundo aymara. Y dije, ¿y por qué no Equeca? En vez de lo masculino, como la fuerza de la abundancia, la Iqueca urbana, que fue otra serie de grabados, donde yo, a través de mis vivencias en la ciudad de La Paz y el conocer mujeres cholas que trabajan, algo que a mí me impresionó de Bolivia es que nunca había una mujer pidiendo limosna. ¿Trabajan? Mucho, mucho. Y además vi como la dignidad, el dignificarte como persona. Entonces dije, pues son ellas las que trabajan, son pilares de sus familias. Muchas viviendo situaciones de mujeres solteras, madres solteras, exacto, por esta situación muy parecida en toda Latinoamérica de padres abandonadores. Entonces la figura... se van a trabajar fuera de su pueblo porque no hay condiciones. Exactamente, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿por qué no plasmar a través de esa figura mitológica que está centrada en el hombre a la inversa? Son las mujeres como símbolo de fortaleza y abundancia por el trabajo cotidiano. Entonces en esta serie lo que yo hice fue plasmar en lo cotidiano a estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, esta foto me encantó muchísimo porque en el centro, caminando en el centro de la ciudad de La Paz, de ahí el contexto del urbano como urbanista, como planificador territorial o diseñador de los asentamientos, esta conexión de la ciudad con el arte o lo que podemos vivir en la ciudad es muy interesante por lo diverso. Y esta foto me gustó mucho porque es una mamá que va tomado de la mano con su hijo, caminando en la calle, firme, potente, fuerte, ¿no? En la siguiente imagen, que de hecho hago la invitación para el 8º Congreso Internacional de las Mujeres en la Ciencia aquí en la UAM Xochimilco y en una exposición de arte que se va a realizar en la Galería del Pasillo, en el edificio de diseño gráfico y también en la galería del edificio de diseño industrial, he colaborado con este grabado. Hay un mercado muy importante, no sé, yo lo pondría la equivalencia al mercado de la Merced de la Ciudad de México, porque es popular. Y entonces era muy recurrente que yo hiciera mi recorrido los sábados en el mercado y tenía que ser muy discreto también con la toma de fotografías, ¿no? Sí, a veces más bien había que pedir permiso antes de hacerlo, ¿no? Y esta foto me encantó porque era una mujer chola que tenía en el piso
toda una suerte o variedad de tubérculos. Esta imagen la tenemos aquí en tu presentación. Es que no Sí, la veo. es ¿Cuál la 9. La 9, por favor. Sí, Ujú, exacto, es la ok. número 9. Y este mercado está en un barrio que se llama San Pedro. Ujú, Entonces me encantó ver a la mujer tendida con la variedad de tubérculos, pues haciendo su mercadería, ¿no? ujú. En la siguiente foto, La 10. en la 10, por Ujú. favor. Esto es una fiesta muy fuerte en La Paz. Ujú, Tiene que ver con algo muy simbólico. Se llama las alacitas. ¿Qué son las alacitas? Ocurre a finales del mes de enero y no es otra cosa más que a través de un pequeño objeto tú mentalizar algo que quieres lograr. Por ejemplo, aquí tenemos a una mujer chola en este grabado que las alacitas o las miniaturas que está vendiendo son casas. ujú. Entonces, si tú ya estás proyectando que quieres tener una casa, pues vas y compras tu alacita de casa. Es tu visual. Ajá, Ujú, pero es muy gracioso porque, por ejemplo, si hay un estudiante que quiere terminar arquitectura, va a la feria de las alacitas y compra un diplomita chiquito que diga arquitectura. Y entonces toda una relación con pequeños objetos ujú, donde tú proyectas algo que quieres lograr en la vida. ujú, Entonces, digamos que yo en estos grabados quise plasmar ese cotidiano, ¿no? En cosas como de ritualidad de la vida, algunas colectivas y otras más individuales, ujú, como esta que es una fiesta, una feria muy, muy importante de la ciudad de La Paz, ujú, y mostrar a estas mujeres. No tengo otros grabados, ujú, pero en foto, pero traje aquí, no sé si se logre ver a través de las cámaras. Esto es muy común, ¿no? Las mujeres que tienen un puesto de comida o que te venden frutas, ujú. verduras. eh, entonces son muy recurrentes verlas en el espacio público en la ciudad, ¿no? Claro. Otro ejemplo son las que te venden comida, Ujú, que van caminando por la ciudad con su carrito y tú pues puedes comprar, pero ves también esta parte, ¿no? Las mujeres que van cargando a los hijos, ujú. eh, esta relación, ¿no? Con la familia, con Sí. el trabajo, con su base económica. Perdón, me los permití traer porque las Sí, está fotos bien, siempre la quizás... obra original es muy bella. Este es el que les mostré hace rato. El tiraje es corto, ¿verdad? 2 de 10. Sí, sí. Este es el que les mostré de la abuelita. Ay, está bellísimo. Me Sí, encantó. Ujú. Y cómo estas aves a su vez se convierten en el marco, así es, ¿no? que Ajá. van volando y llevan en su pico pues Para los hacer el cabellos nido. para hacer Ajá. el nido, exactamente. Sí, entonces estas fueron dos series que yo me permití, digamos, exponer en Bolivia de Ujú, inicio. Después gestioné para poder llevar esta obra, estas dos series, ujú, a Medellín, ujú, en Colombia, y a la par pude presentar también aquí mismo en México ujú, y posteriormente en el año 2016 en Mérida. ujú. Entonces, digamos, he seguido trabajando un poco en esa línea. En la imagen número 11, por favor, ahí podemos ver la exposición que hice aquí en la Ciudad de México en el año 2015, en el mes de octubre. Ujú. Y ¿Dónde fue? vayamos, sí, es un espacio de museo, pero es muy chiquito. Ujú, Está justo a un costado de la Alameda Central, ujú, muy cerca del SAT. ujú, Entonces allí fue una exposición colectiva porque había un colectivo también de artistas que presentaron grabados alusivos a la fiesta de muertos ujú, y yo presenté estas dos series de la Iqueca Urbana y las trenzas de Chola. ajá. Después me gustaría centrarme en la imagen número 13, por favor. Este grabado es una dimensión bastante grande, creo que es
casi que el doble de este. Mm. No lo tengo porque hay toda una historia que contarles al respecto. Me han invitado a participar en un evento muy grande de mujeres feministas y la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, sobre un tema muy delicado que es la trata de blancas. Es lo que veo, que lo tomas de la literatura de Lidia Cacho. Exactamente. Ujú. Entonces dije, bueno, ahora qué texto yo necesito, ya Ujú. siguiendo la misma herramienta de la literatura de Ujú. Cordel, de vincular texto con grabado. Lo que hice fue acercarme a grupos de feministas y preguntarles, bueno, ¿qué material me recomiendan Ilustrarlo. para ilustrar, ¿no? Porque me Ujú. invitaron a colaborar con un arte. Ujú. Y entonces me dijeron, pues, ¿qué crees que te tenemos un libro de una paisana tuya, ¿no? Dije, ¿cómo? Dice, sí, te recomendamos este libro de Lidia Cacho que se llama Las esclavas del poder. Ujú. Entonces, bueno, fue muy fuerte hacer esa lectura porque digamos que ella hace una investigación, Ujú. como en 5 países, va a Japón, va a Turquía, va creo que a Tailandia, y en todo esto ella se hace pasar por monja, se hace pasar por diferentes personajes Ajá. clandestinamente para evitar Ubiquen como periodista. como periodista, justo. Las historias son espeluznantes, son de Ujú. terror, son horribles. Y bueno, este pretexto de realizar este arte fue como para conocer una realidad que ni nos imaginamos. ¿Y cómo ¿no? la vives como varón? Porque bueno, entre las mujeres las Justamente. conocemos, estamos muy cercanas a este tipo de violencia, pero siempre me resulta muy interesante conocer el punto de vista de un varón. Claro, Cuando lee estas historias, claro. ¿qué le dice? Pues mira, a mí me generó primero una sensación de asco, Ujú. de rabia y al mismo tiempo como de impotencia, ¿no? Porque son cosas que se vinculan también a altas esferas del poder. Y el sistema Justo, genera condiciones para que se permitan, ¿no? justamente, ¿no? Entonces esta obra yo la titulé El ¿Cuál Festín. imagen? Si es la número 13, Por favor. Ajá. la titulé El Festín de las Hienas. Ujú. Entonces, si miran, es un cuerpo desnudo de una Sí. mujer. Me costó mucho trabajo pensar cómo iba a expresar el cuerpo de la mujer. Primero, no soy mujer, pero Ujú. dije, ¿cómo puedo expresar a través de un cuerpo? Primero, el estar desnudo ya te fragiliza Claro. frente a quien te mira, ¿no? Ujú. Y la otra dije, ¿qué postura refleja más la fragilidad, el estar como sometido a violencia, que has sido raptada posiblemente y que Déjenme estás... la imagen, chicas, para que la podamos degustar. Ajá. Ajá. Después dije, ¿cuáles son los personajes de poder que se vinculan a este consumo de Ujú. cuerpos de mujeres, ¿no? Entonces ahí en los textos que he leído, pues el militar, Ujú. el Entonces, político, el religioso, el empresario y el otro que no alcanzo a ver porque ya creo la que se vista no me llama da, crimen organizado. también habría que ¿No? agregarlo, ¿no? Ajá. Y entonces los dibujé con rostros de hiena, pero con indumentaria que me da Ujú. cuenta que está hablando de un obispo, Sí, de un un militar, ritual, ¿no? exacto. Y entonces de ellos se desprenden líneas que al final se vuelven código de barras, ¿no? Un productote. Exacto, los cuerpos que se consumen como mercancías y Ujú. quizás no se distingue porque la foto no es muy buena. Ujú. Puse adolescentes desaparecidas, ¿no? Y lo que quería contarles es que este linóleo, por razones de equipaje y de viaje, lo tuve que dejar resguardado en Bolivia. Bueno, para quien Ay, no las conoce, matrices, es algo bellísimo. exactamente. La matriz o la La plancha, el placa. linóleo, Ujú. la tuve que dejar en resguardo en Bolivia y es súper complicado sacarla de Bolivia. No me digas, ¿por qué? Primero porque hay que hacer un trámite a través del Ministerio de la Cultura, Mm. porque, Aunque sea tuya, aunque de sea tu mía, autoría. sí, porque la persona que me la tiene que enviar tiene que demostrar que no es una pieza robada. Claro. Entonces,
Antes de la pandemia empecé a gestionar el poder recibirla de regreso aquí a México y no fue posible. Y luego se entrampó con la pandemia. Total que creo que lo mejor va a ser que yo tome un boleto de avión y Vayas por allí y demuestres que tú eres el que soy autor. el autor, así es. Pero bueno, para decirles que esto se presentó en un espacio cultural de la Embajada de España en la ciudad de La Paz, en un evento de esta magnitud que trataban ese tema de la trata de blancas, ¿no? Para continuar, bueno, no sé si... Sí, ¿cómo se te transformó la manera de ver las cosas a partir de este trabajo, con esta narración tan cruda de las mujeres? Efectivamente sentiste asco, enojo y demás. ¿Y qué te trajo, transformó en algo en ti? Por supuesto. No solo desde la mirada a través de un trabajo periodístico como el de Lidia Cacho, ¿no? Yo pienso que no hay mejor manera de entender mejor las cosas, sino cuando las vives muy de cerca. Las Y experiencias sí, son fundamentales. justo cuando le toca a un familiar cercano y que tienes que acompañar todo ese proceso de abogados, de que te cuenten todas las historias la misma denuncia, vividas. ¿no? Exacto. Que se atreva la Exacto, persona agredida sí, a hablar. exacto, porque pues sí, justo esto cuando lo viví ya de cerca, digo, lo de Lidia Cacho me abrió un panorama más global, que no deja de ser horroroso, de pensar que se siguen robando jóvenes para una maquinaria y un capitalismo necrofílico, diría yo, porque las desaparecen y cuando dejan de servir a este sistema de consumo de cuerpos, pues las matan, las desaparecen, ¿no? Sí, es muy interesante cómo de estar ilustrando con grabado historias que te resultaron atractivas y como contemplativas de la vida cotidiana de un grupo étnico, pasas a encontrar un discurso periodístico que también es necesario ilustrar, pero que se habla de una parte cruda Muy cruda. que existe y que además se vive no solo en las etnias, sino en todas partes, ¿no? Y es lo que cotidianamente se habla ahora sobre esta violencia, que a lo mejor esta es muy cruda y muy dolorosa, pero que existen otras violencias cotidianas hacia grupos vulnerables y en este caso hacia las mujeres y a las jovencitas, ¿no? Claro. De hecho, recientemente pasamos por un movimiento en la universidad que Exactamente. detuvo las actividades por existir estos diferentes matices de violencia que a veces no se observaban No se y observaban. que los grupos de chicas lo han hecho visible y que a veces los varones se enojan por esta visibilización, pero no todos, ¿no? Exacto. Entonces, el que en una universidad se puedan dar estas temáticas, estas discusiones, o haya académicos, artistas que visibilizan a través de su arte estos temas, se me hace muy, muy valioso. Sí, Felicidades. y gracias. Y creo que el haber leído este material de Lidia Cacho, que no te está contando una novela, te está contando situaciones, como bien dices, crudas, pues te va sensibilizando para entender por qué hay manifestaciones, por qué hay expresiones de enojo, porque justamente estamos viviendo esta situación. Y ya cuando lo vives de cerca, con un familiar cercano, acabas de entender. Toca, ¿no? Sí, acabas de entender por qué no quieren denunciar, por qué este miedo, por muchas cosas. Entonces, hasta ahora pues lo reflejé a través de esa obra que se quedó en Bolivia, que logré hacer 2 impresiones, las 2 las vendí esa misma noche en el evento, pero que sigue esta metodología, ¿no?, de la literatura de cordel, pues que busca vincular texto con el grabado, ¿no? En mi caso, pues trato de buscar textos más de tipo de investigadores, como este de periodístico de Lidia Cacho, claro. o los que les lo voy que a... hiciste con lo de la tesis, ¿no? Sí, justo. Bueno, traje 2 materiales más, que si podemos pasar a la imagen 14, por favor. Es este libro
que es de un investigador de la UNAM, Ujú. de un centro de investigaciones sobre América del Norte, que han estudiado pues ya, digamos, aproximadamente 15 años Ujú. el flujo migratorio de trabajadores agrícolas temporales, tanto en Estados Unidos como Canadá. Ujú. Perdón. Entonces me han pedido que lo ilustre y yo, pues mi camino como herramienta siempre es leer. Ujú. Y a partir de allí decir, bueno, ¿cómo quiero, qué elementos encontré en este material que me ayuden a hacer mi concepto de ilustración, ¿no? Ujú. Que lo puedo explicar, a lo mejor en la imagen no es muy buena, Sí. pero tengo allí el continente, el subcontinente norteamericano, donde está México, Estados Unidos y Canadá, en medio una pirámide, una mujer que está amamantando a un bebé, y todo este camino de pues migrantes y toda la conexión de redes de poder, ¿no? Entre las Ujú. corporaciones, el Estado, porque el Estado es cómplice en cierto modo, esta mirada neoliberal de que las personas se vuelven mercancías en Como un, las mujeres, como los trabajadores pues, agrícolas, agrícolas, los ¿no? albañiles, ¿no? Exacto, ¿no? Y el otro lado, pues los medios de comunicación que también refuerzan Ujú. estereotipos o narrativas hegemónicas. Por eso te decía Ujú. que podemos a través esta línea de trabajo con la literatura de Cordel, hablar desde los márgenes, de construir Ujú. narrativas hegemónicas. Entonces, digamos que ese es el camino, ¿no? Y traté de describir un poco Ujú. lo que muestra este grabado. El otro es una tesis que habla de y es en la siguiente imagen, en la presentación. Debe ser la 15, la imagen Eh, 15. Creo que no la puse, mil disculpas, pero... Bueno, pero muéstranos. No, es la 16, Mm. perdón. Es la 16 Ay, qué padre. que nos habla es una tesis que habla del movimiento popular contra la reforma educativa en 2003. Mm. Entonces son padres de familia, cómo se organizan, cómo luchan, cómo resisten los madres y padres de familia en la Ciudad de México frente a la reforma educativa. Mm. Y entonces, pues tuve que leer la tesis. Lo hice con mucho placer porque es de una amiga muy querida, Ujú. Saraí. Si me Ujú. estás viendo y me estás escuchando, un saludo y un abrazo. Y a partir de este documento de tesis, pues ya surge Trabajo. ese grabado, Ujú. que si lo podemos observar, es un reloj de arena que se Ujú. rompe. Abajo hay un libro que representa la educación Educación. y sangre que escurre, ¿no? A través de este libro. Mm. Y los alacranes, pues no son como los agentes ahí de poder, ¿no? Entre el agente político y el Ujú. agente privado, porque la idea de la reforma no es otra cosa más que privatizar Ujú. un servicio público, un bien público, ¿no? Y algo que es como muy emblemático fue lo que sucedió en Nochixtlán, Oaxaca, Ujú. ¿no? Este ataque a los paristas, donde murieron algunas personas, ¿no? Si no me equivoco, esto debió haber sido en tiempos de Vicente Fox. En fin, con eso yo, digamos, estaría dando la vuelta Ujú. a estos materiales que he trabajado. No es toda la obra, hay más, pero no, Pero es digamos. un ejemplo de cómo ilustrar a Ujú, partir de la literatura ujú, que se observó a partir de tu trabajo profesional como diseñadora de asentamientos humanos, con los estudios posteriores en comunidad y que descubres ujú, estas maneras de decir las cosas y una herramienta que tú potencias porque ya la conocías ujú. para poder ilustrar estas, pues sí, estas historias. Nada más cuéntanos rápido cómo se Sí, hace el grabado. Pero antes déjame darle las gracias a sí. Patti Goenaga, que te manda saludos y a Ah, mí también, muchas gracias. a Rafa Meneses, a Ser Agustín, a Lucina Luna, que está viendo saludos y qué buenos temas. Gracias por regalarnos estas interesantes charlas. Patti nos dice, la foto de mujeres desaparecidas está muy interesante con su código de barras más.
es la historia cotidiana. Eduardo Cortés está viendo el video también. Hola a todos, gracias Eduardo, Patti, Lucina, Rafa, Agustín, que andan por aquí viendo la charla. ¿Cómo se hace el grabado? Porque hemos hablado de él, pero mucha gente no lo conoce. Claro. Es un trabajo muy delicado, muy cuidadoso. Yo tuve oportunidad de estudiar grabado y haciéndolo decidí que no era lo mío. Requiere de un tipo de disciplina que para ella yo no la tengo, pero sabía que los que lo hacen sí, entonces me dediqué a venderlo. Okay. Descubrí bueno, una capacidad mía de vender obra de grabado hace mucho tiempo. Wow. Me ayudó a pagar la renta en su momento, ¿no? Entonces, eso demuestra que el arte sí da para muchas cosas. Sí, y además que descubres que a mí me gustaba mucho y cuando me puse a hacerlo dije, este es un trabajo muy laborioso requiere preparar el papel, probar papeles, probar tintas, probar la fuerza de aplicación, hacer las matrices. En este caso estamos hablando de linoleum, pero hay 1000 técnicas, ¿no? Entonces es muy bonito, pero lo que a mí me ayudó al saber esto es que al venderlo yo sabía lo que vendía, ¿no? Y el valor que tenía. Todo el sacar trabajo, copias que no es que pierdan valor, cada uno es original, pero sale de una mamá que es una matriz. Cuéntanos cómo haces el grabado en linóleo. Gusto. Bueno, antes que nada te he de contar una anécdota. Cuando yo tenía como ese deseo de aprender a hacer grabado, fui y me ofrecí como ayudante en la Academia de San Carlos. Y me dijeron, sí. ¿Con quién fuiste? Oye? Ya no recuerdo porque eso fue en los años 90. Y entonces yo me sorprendí que me dijeran tranquilamente sí. Pues sí, lo que se necesita son manos. Ajá, y entonces yo dije, seguro me va a decir que no, porque como un extraño llega de la nada a pedir que lo dejen estar aquí en los talleres y hay materiales que son caros también. Entonces, mi primer contacto con el grabado fue en metal. Pero bueno, esa es una anécdota, ¿no? Ya para responder a tu pregunta, mi primer contacto con este maestro, Max Chambi, de Bolivia, me dijo, pues vas a ir a tal calle donde venden suela de zapato. Dije, ¿suela de zapato? Sí, suela de zapato. Es durita. Ajá, y entonces, pues es es la placa original que me traje de Bolivia. Y entonces ya dije, bueno, ¿qué dimensión yo quiero? Y empecé a cortar, ¿no? la hoja. Entonces, digamos que no hay nada, está lisa, y sobre ella dibujo. Y después hay que hacer las nervaduras con gubias, que son como navajas que nos permiten ir creando relieves. ¿Por qué queremos relieves? Porque después hay que pasar un rodillo con tinta para aplicar la tinta para que nos sirva para la impresión. Pero la impresión es otro proceso. No todos contamos con un tórculo, porque esos son equipos... Esa manita con cuchara. Justo. Exacto. Muy artesanal. Entonces yo me he valido de cucharas de madera. Luego te venden unos utensilios en Lumen, que es una base de plástico que tú la tomas como un mango y pasas, ¿no? Pero tiene que ser muy fuerte para que se impregne la tinta. Ahora, el tipo de papel depende, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo cascarón, creo que se llama, si no mal recuerdo, que tiene que ser un espesor ni muy grueso ni muy delgado, porque ya me pasó que una vez pedí muy grueso y no absorbía la tinta. Y mi maestro de Bolivia me salvó porque yo tenía que imprimir y me dijo, tienes que mojar el papel. Lo mojé y milagrosamente la tinta se impregnó al papel. Y siempre hay que pensar que esto es como un negativo de una foto visto al revés. Entonces, si yo quiero que mi figura quede en la impresión colocada de cierta manera, la tengo que dibujar al revés. Sí, pensar en negativo cuando dibujas, sabiendo lo que quieres obtener en positivo. Ya ahí el cerebro ya tuvo un ejercicio interesante. Eso me fascinó. Sí, eso fue para mí muy fuerte porque
tenía que dibujar y darle la... Pensar en negativo, ¿no? Justo. Yo el primero que hice, lo hice, se imprimió en negativo porque lo pensé en positivo. Dibu- Ya, ay, sí, pues este es un... No, es que lo tienes que pensar cuando se traslada a Exacto. la superficie. Ajá. Sí, ahora también las gubias, que son las herramientas punzocortantes, por así decirlo, hay de diferentes tamaños, Ujú. los que nos pueden dar una línea muy delgadita, muy fina, para detalles como el rostro, las manos, o gubias muy gruesas que nos dan líneas más anchas, ¿no? Ujú. Entonces, algo que a mí me fascinó ya en la práctica, yo cuando me decían, ¿qué sientes cuando estás haciendo esto? Pues es como si estuviera con un cuchillo tallando mantequilla. Sí, exacto. Porque si tú exageras la fuerza de la gubia, puedes dañar la obra, Ujú. incluso perforarla. Perforarla. Entonces Ajá. sí tiene uno que ser como muy cuidadoso. Otra cosa es que tienes que hacer varias pruebas de impresión antes de llegar a la final. Es Ujú. decir, hago una segunda prueba y yo puedo ver ya más o menos cómo va a quedar impreso, Ujú. pero si hay algo que no me gusta que tenga todavía que afinar, para eso son las pruebas, para que Claro. puedas tú después seguir trabajando sobre el linóleo y con tus gubias afinando ciertos Ujú. detalles, ¿no? Y comenta esto de cuando haces la obra, tiene una numeración, una decisión sobre la vida de Sí. la matriz, Sí, ¿no? esto también fue un descubrimiento para mí, porque yo decía, bueno, después voy a imprimir las que quiera. No, 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 les tienes que determinas. darle un límite de impresión. ¿Por qué? Porque entonces pierde originalidad la Ujú. obra, ¿no? Hace rato decías, es un tiraje corto. Sí, porque hasta ahora Ujú. solo he impreso 2 de 10, porque dije, solo Claro. voy a imprimir 10. Pero muéstrale Así, porque es importante, cuando ustedes tengan un grabado, lo quieran comprar, lo quieran observar o así, demás, tiene que tener esa, no solo la firma del artista, así es. el título de El la obra, título, sino la seriación, que esto se da solo en la estampación, como en el caso del grabado, ¿no? ¿Y exacto. dónde se coloca normalmente? Sí, pues en el ángulo inferior izquierdo. Viendo de frente, Sí, ajá. y esto es bien importante Ujú. porque cuando yo compro un arte, un grabado, sé que puede ser el 3 de 10 o Ujú. el 10 de 10, el O una último, prueba de autor, o una prueba ¿no? Que incluso, son ¿no? estas a las que te refieres. O Exacto, prueba de taller. Hay veces exacto, que el artista no lo imprime él, sino lo manda a hacer un taller, y exacto. el taller también tiene un número determinado de pruebas, Determinado, y todo eso tiene que ver con un valor después exacto. en la validez de la obra, De la ¿no? obra, exactamente. Ujú. Entonces, eso creo que es importante porque cuando uno compra un arte, uno Mm. sabe que hay un determinado, un límite en la Ujú. impresión de la obra, ¿no? O Sí, sea, si, no sé, Posadas hizo 10 impresiones de un grabado, ujú. quienes tienen esos 10 pues son privilegiados porque Exacto. tienen esa obra cobra más valor, Ujú. Y ¿no? una sugerencia, Sí. cuando se enmarca, Ujú, luego la gente dice, ah, es un papelito, y le pegan un cristal ujú. atrás y adelante para que se vea bonito, pero no dejan respirar, es material vivo, Ujú, la tinta y el papel, ¿no? Entonces se exacto. generan hongos. Sí. Entonces cuando ven el enmarcado y ven que hay una María Luisa Ujú. con un volumen que deja aire entre el cristal y el Y el grabado, grabado. van a estar cuidando su obra, la obra que compraron, les regalaron, adquirieron o tienen personal, para que no se llene de hongos. El hongo Ujú, es ujú. pues parte de la vida de los materiales vivos, ¿no? Materiales, Entender que exacto. una obra está Ujú. viva, luego cuesta trabajo Sí, entender que ¿no? todos los químicos que forman parte Parte de del material van a generar una descomposición posición. al paso Exacto. del tiempo. Entonces, cuando quieran enmarcar un grabado, cualquier tipo de obra, recurran a un experto Sí. para que su obra dure mucho tiempo, y cuando se las hereden a los hijos de los hijos de los hijos, Ujú. eso tenga un valor y no se pierda por el daño ocasionado por mal manejo, ¿no?, de la obra. Exacto. Ujú. Ahora hablabas de materiales, eso también es interesante cómo evoluciona el mercado de materiales, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo todavía usé tintas que pueden ser tóxicas, pero sé que ahora en el Ujú. mercado te ofrecen tintas que tienen Sí. otro impacto, ¿no? Que ya Ujú. no son tóxicas, por ejemplo. Ujú. Es un Ujú. trabajo laborioso, de mucha
dedicación y de mucho sabor, es como cocinar. Sí, De hecho, o yo digo ajá, tejer. tejer, bordar, ¿no? El Que es trabajo de las finito, manos, de la exactamente, vista, de... y de autorreflexión, de estar Ujú, en contacto con tus manos, ujú, con lo que está sucediendo y cómo te va generando emociones ujú. que después vas a exponer ahí a los demás para ver qué les pasa en su Que ser, cómo lo miran cómo lo miran, ellos, cómo ¿no? lo perciben, cómo Sí, tienen esa experiencia sensible, ¿no? sí. Y para mí, pues también esa parte creo que ha sido interesante, cuando tú escuchas a la gente lo que piensa o siente, lo que le hace pensar una imagen, ¿no? Un Ujú. grabado. Sí, Mm. fíjate, nos dice, también está aquí Cris Aguilar, gracias por andar por acá. Rafa Meneses nos dice, recuerdo mis clases de grabado, él estudió diseño gráfico. Unas salían fácil y otras de plano no salían y siempre quedaban mal. Sí, es un trabajo laborioso, Muy ¿no? laborioso. Y a veces dicen, ¿por qué en diseño si ahora ya nadie hace eso? Ujú, No, es que tienes que tener la posibilidad de tener paciencia, mucha. de visualizar positivo o negativo, Ujú, el conocimiento de tus manos, de los materiales, ujú. aunque existan las computadoras para hacer gráficos, Que ahora ya también eso es es tener posible, ¿no? contacto con lo otro para Ujú, saber cómo se procesa algo tecnológico anterior con las nuevas tecnologías tecnologías, eléctricas. exacto. Dice Patti Goenaga que qué bonito trabajo y la Ah, muchas impresión gracias. también. Y que si se va a quedar grabado el programa, sí, Pati, se queda grabado aquí en el Facebook de Divulgación de la Ciencia y también en el canal de YouTube de Divulgación de la Ciencia UAM Xochimilco, al que te invitamos a ti y a quien nos escuche a suscribirse y a compartir estas charlas que tenemos con gente tan interesante. Tania Espinosa también nos está viendo. Muchas gracias. Oye, pues ya vamos a terminar, pero nada más dime rápidamente, Sí. ¿cómo transmites a tus alumnos en el aula esta pasión por conocer a los grupos que Ujú, viven en las urbes o en el campo o en las ujú, poblaciones, con el grabado, con la literatura, con este mundo que a ti te resulta tan satisfactorio y tan hermoso? ¿Cómo claro. lo puedes transmitir en tus aulas? Mira, es algo Estás en arquitectura y en y planeación en territorial planeación normalmente. territorial. Por ejemplo, ahorita estoy justo en un trimestre que me apasiona muchísimo, que es ver un poco los asentamientos rurales, Mm, el mundo es rural. lo tuyo. Sí, Sí, claro. es lo mío. Ajá. Y entonces yo lo que hago es rodearlos como de materiales que nos aproximan al sentir y al vivir de la gente. Ujú. Les pongo, por ejemplo, breves documentales de mujeres luchadoras sociales. Por ejemplo, acabamos de ver en clase uno que se llama Conchita, la defensora del pueblo, que justo ella, muy joven, descubrió que su vocación era como abogada, era maestra, Ujú. pero se volcó de ser maestra de SEP a ser abogada y defensora de pueblos indígenas Ujú. que caciques les estaban quitando la tierra, ¿De asesinando. veras? ¿Eso Qué pasa? raro, ¿verdad? Eso no Eso pasa. pasa. Y entonces, ya ver a Conchita hablando, a sus hijos, a Mm, gente campesina, indígena que vivió esa época tan dura de los años 70, que ujú, fue cuando el PRI quiso hacer contrarreformas al artículo 27, o quiso cambiar o simular ciertas ujú. cuestiones sobre la posesión de la tierra. Entonces eso lo sensibiliza mucho. Vimos otro documental se llama Migrantas con M de mamá. Son trabajadoras agrícolas de localidades muy marginadas en México Ujú. que un día abandonan su hogar para ir a trabajar en las fincas agrícolas de Canadá, fincas privadas. Qué fuerte. Muy Otra fuerte, circunstancia, total, otro clima. Ah, totalmente. Entonces, ujú, cuando ellas te cuentan su historia de cómo viven su maternidad a la distancia y cómo es cuando vuelven y que la hija ya no las reconoce como mamás porque reconocen a la tía o a la abuela, dependiendo de quién ujú. se quedó con El el cuidado. cuidado, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es un trabajo de sensibilizar. Claro. No es nada más leer por leer, porque leer te da una perspectiva, pero Ujú. cuando tú ya ves seres Testimonios. humanos
platicándote su historia, Ujú. es completamente diferente la perspectiva. Y pues ellos ahora van a salir a trabajo de campo, a Xochimilco, afortunadamente, con todas las particularidades que tiene Xochimilco. Pues es eso, sensibilizarlos para que ellos vayan a hacer ese reconocimiento en terreno, hacer posiblemente algunas Claro. entrevistas, ¿no? Ah, qué padre. Cuéntales que hay un acervo documental de 18,000 documentos digitalizados sobre Xochimilco que Perfecto. están en la biblioteca Ah, muy y bien. que me tocó construir a lo largo de muchos años y ahora se puede consultar en línea. Ah, muy bien. Para todos aquellos que quieran alguna información sustentada sobre Xochimilco, existe ese acervo. Oye, Homero, pues muchas gracias por No, esta pues, plática tan dulce y tan amorosa sobre gracias, tu trabajo, sobre el Ceci. grabado. Y antes que nos despidamos, quiero darle las gracias a Tania Espinosa, Diana Horta. Uy, Diana Horta, hace un trabajo, Diana Horta, con papel japonés. Tiene un nombre, estas construcciones geométricas, Como paisajes. rituales. No, 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 son objetos de recorte de papel ensamblados, que son objetos rituales en Japón. Es una artista de esto, ella es diseñadora gráfica. Saludos, Hay Diana. que conocerla. Sí, Tengo tenemos que conocerla. conocerte. Recuerda que estás invitada desde hace mucho a presentar tu trabajo por acá, Diana. Tania Espinosa, Patricia Guenagua, una querida amiga y compañera alguna vez de la UAM, Yannick Montoya, Rafael Meneses, Cris Aguilar, Eduardo Cortés, Agustín Serralde, y por ahí anda también Nick Teja, que son también parte de nuestro equipo de trabajo. Pues me despido y los esperamos en estas charlas los martes y jueves a las 2 de la tarde. Gracias, Homero. Muchas gracias, Él está Cecilia. acá en la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Lo pueden encontrar y ver su obra. Gracias al equipo de TV One por la transmisión, a mi equipo de servicio social que nos apoya para que esto se logre, y también a nuestra coordinadora de extensión universitaria, Marta Flores, a la secretaria de unidad, la doctora Angélica Buendía, y a nuestro rector, el doctor Javier Soria López. Los espero el jueves. Vamos a hablar de cómo se comportan los insectos en el campo agrícola, con Salvador, uno de nuestros doctores de aquí de la universidad, entomología y etología. Los espero el jueves a las 2 de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.